Ya. Bueno, estamos en el Ministerio Público, en la Junta de Fiscales, aquí en la Fiscalral, y se encuentra con nosotros, en este caso, el doctor Pacompía y está también la doctora Cuáquira, que nos acompañan el día de hoy para bueno, dar a conocer unos hechos que en realidad han escandalizado quizá a la población. La emisión de un vídeo que se ha distribuido y difundido a través de TikTok, de una red social. Doctor, si nos puede contar un poco cómo han ido las investigaciones, qué se sabe hasta el momento y cómo está la investigación en estos momentos. Buenos días, buenas tardes a todos. Efectivamente, la Fiscalía Ambiental, eh, desde hace años atrás y en estos últimos años, conjuntamente con la policía, el ejército y todas las Fuerzas Armadas, de manera conjunta estamos trabajando en el tema de la interdicción de la minería ilegal. Resulta que el 1 de junio la Fiscalía Ambiental ha convocado a la policía, al ejército, para hacer una interdicción ahí en la zona del kilómetro 108, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. En ese lugar ha ocurrido un hecho lamentable que ya se conoce a través de los medios de comunicación, a través de TikTok, entre otras cosas. Entonces, en relación a ese tema, el Ministerio Público, Distrito Fiscal de Madre de Dios, lo que tiene que señalar y aclarar es lo siguiente, porque se dice que los fiscales estarían ahí cobrando a los mineros ilegales, lo cual no es cierto. Lo que ha acontecido es lo siguiente: la Fiscalía efectivamente dirige este tipo de interdicciones, pero los que ejecutan, los que neutralizan, los que se contactan directamente con los ciudadanos o los pobladores son del ejército o sino de la Policía Nacional, porque muchas veces hay un solo fiscal o dos fiscales que van a ese tipo de interdicciones. Y en este caso, por ejemplo, estaba la doctora Milagros. ¿Estabas sola? ¿Estabas acompañado de alguien? Sí, si no, les dejo los dos micros, ¿no? Bien, muy buenas tardes con todos. En principio, debo indicar que a la fecha cumplo el cargo de fiscal adjunta provincial provisional de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios. En relación a la pregunta, en efecto, mi persona ha participado en representación de la Fiscalía en Materia Ambiental el día de ayer en el operativo realizado en el sector adyacente a la base del kilómetro 108, sola, o sea, en relación al Ministerio Público, ¿no? Únicamente una fiscal, mi persona. Hay algunas preguntas que hacer. En el vídeo, bueno, ahora comentamos un poco el hecho que ocurre, porque de momento está en investigación, pero sí que sorprende que hay ejército y fiscalía, pero al menos en el vídeo no se ve presencia de la Policía Nacional del Perú. No sé si es el modus operandi, porque tenemos entendido, nosotros incluso hemos ingresado en la zona de La Pampa en algún operativo, y el que dirige la operación, evidentemente, bueno, es el Ministerio Público con la policía, y el apoyo del ejército únicamente se limita a dar las condiciones de seguridad oportunas para que no pase nada. Correcto. ¿Había presencia de la policía en este operativo? Y si es así, ¿dónde estaban? Porque no se les ve en el vídeo. Sí, las intervenciones de esta naturaleza, como corresponde de acuerdo a la ley y los reglamentos, sí tienen que realizarse con la presencia policial, el ejército, el Ministerio Público. En este caso, en particular, del día de ayer, la Fiscalía ha convocado a la Policía Nacional. Ellos estaban en el lugar, lo que pasa es que no aparece en las redes sociales, ¿no? Entonces estaban realizando las interdicciones porque son varias cosas, varios lugares. Se estaban distribuyendo el trabajo y en esas circunstancias ocurre ese hecho lamentable de que determinadas personas de la sociedad civil, de los ciudadanos y algunos
soldados o oficiales del ejército hayan incurrido en esta mala acción, obviamente que es reñido, ¿no?, contra la moral, incluso contra la ley, lo cual se está llevando a cabo una investigación en estos momentos por la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Distrito Fiscal de Madre de Dios, porque como corresponde, la Fiscalía Ambiental, de acuerdo a su competencia, lo que hace es llevar adelante las interdicciones, pero si en ese intermedio pasa, como en este caso, un hecho irregular de presunta coheima, de soborno, ¿no es cierto?, eso tiene que ser investigado por la Fiscalía Penal competente. ¿Cuál es? La Fiscalía Anticorrupción. Entonces, en estos momentos, de acuerdo a lo que nos informan sobre esos hechos que se han propalado en los medios de comunicación y lo que ha ocurrido, ya tomó cartas en el asunto esta Fiscalía e incluso los implicados están detenidos. En este caso, doctor, se ha emitido un comunicado por parte del Ministerio Público de la sede fiscal de acá, de Madre de Dios, en el cual hace referencia a las funciones de la FEMA, de la Fiscalía de Medio Ambiente, y en el cual se hace un relato muy exiguo de los hechos, en el cual se indica precisamente que habría sucedido, pues, durante esta etapa de interdicción, entiendo un apercibimiento que la doctora Cuáquira apercibió o se dio cuenta de que se estaba cometiendo un hecho irregular, y que incluso, bueno, pues eso es lo que se ve en el vídeo. Entiendo que incluso habrá más vídeos anteriores. ¿Se ha detenido o se ha hecho incautación del teléfono que se utilizó para hacer la grabación porque se nota que se está grabando y usted se da cuenta también, ¿no?, cuando usted hace su alocución, se interviene a esas personas que tenían el teléfono para también poderlas procesar, para poderlas dar sus declaraciones, se cuenta el dinero, se ve cómo ha sido porque lo digo porque el dinero sí se ve cómo se está manoseando, ¿no?, pero no sé si se ha contado de cuánto dinero estamos hablando, este tipo de cosas que alertan a la ciudadanía, porque el vídeo es bastante explícito, hasta donde se pueda decir, porque entiendo que está todavía en investigación, pero hay que decir algo sobre este modus operandi y sobre lo que se ve en el vídeo. Sí, lo que pasa es que en este tipo de interdicciones o de operativos que se desarrolla en esos lugares, el accionar policial, fiscal, incluso los del ejército, siempre es complicado. Lo que ha pasado en esta ocasión, en esta interdicción, es eso, ¿no?, que ha sido un tema bien complicado, la población se ha exacerbado, hay confusión de muchas cosas, lo cual se va a esclarecer seguramente, pero quien nos puede dar algún avance, lo que realmente aconteció es la doctora Milagros, por eso está aquí, obviamente de forma resumida, ¿no?, de cómo se graficaron las cosas en el momento. ¿Qué pasó? Porque se ve las imágenes como ingresa dos militares o tres, bueno, un grupo de militares, bueno, por lo menos uniformados, ya están llevando aparentemente un fajo de billetes, y llegan hacia usted, que recoge esa bolsa. ¿Qué ha pasado en esa historia? ¿Y qué pasó antes, no? Porque entiendo que esto no empezaba a esa hora de la mañana o madrugada, no sé a qué hora sucedió, doctora. Bien, en relación a ese punto, quiero indicar que este espacio del video que está que ha sido publicado en una red abierta como es el TikTok, es solamente un espacio de lo que se ha pretendido o de lo que se ha grabado de la escena que realmente se ha suscitado durante el desarrollo de la diligencia. En principio, nosotros durante el operativo de la diligencia, como lo ha indicado el presidente de la Junta de Fiscales, la zona es amplia, es la zona adyacente donde se encuentran las pozas, al lado y en de la el base, interior detrás, ¿no?, de atrás, y en el interior de estas cárcavas existen balsas tracas. Entonces, si ustedes pueden verificar, la zona es agreste, existe bastante presencia de pantanales. Este hecho es justamente ocurrido por las consecuencias de las consecuencias que se producen por las actividades de minería ilegal.
Entonces, incluso en algún momento mi persona llegó a caminar en agua y barro hasta la cintura, y eso lo pueden verificar incluso en el video, que mi vestimenta está completamente rodeada de ese material, ¿no? Entonces, en atención a ello, mientras realizábamos estas acciones de interdicción, yo me repliego en un momento al ver las otras balsas, mientras personal policial estaba realizando las acciones de interdicción en la primera balsa, me repliego a las demás balsas donde, por aviso de un efectivo del ejército peruano, nos indica que ya los mineros ilegales venían queriendo arrojar sus motores al agua. En ese momento me repliego, ingresamos, algunos de los efectivos empiezan a jalar y asegurar una balsa, entre otras cosas, y de pronto me doy cuenta que estábamos siendo rodeados por más de 150 personas, provistas de palos, machetes, cuchillos, picos de botella, de botella de vidrio, los cuales concretamente empiezan a hacer una amenaza en contra de mi persona, indicando que habíamos venido a cobrar cupos. ¿Ya? Y textualmente lo que indican es que se debe matar a la fiscal, quemen a la fiscal, de acá nadie sale. Y al ver ya la exacerbación a la población completamente enardecida, lo que mi persona hace es replegar a todo el personal del ejército que se encontraba en esa zona. Nos replegamos en un aproximado de 10 y con mi persona 11 personas, momentos en los cuales, al querer hacer ya la retirada, ¿Usted avanzamos. Con ejército, con policía protegida? No, policía no, porque la policía estaba en una primera balsa, Ya. que se presente Y cuando hacemos el avance con el ejército, empiezan a increpar. Han venido a cobrar cupos hoy, el día de ayer ya vino a cobrar cupos la policía. ¿Por qué vienen ustedes? Entonces, en esos momentos yo traté de calmar a una población enardecida. Les indiqué cuáles eran los alcances del decreto legislativo 1100. Les indiqué que en ese lugar, que es una zona de amortiguamiento, una zona no permitida para realizar actividades de minería, nosotros estábamos en dicha zona como autoridades para proceder con las acciones de interdicción. Es más, en ese momento se acerca una persona de sexo femenino quien nos indica, o que me indica a mí como fiscal, que había una persona del personal el cual me acompañaba, había solicitado una suma de 2.500 soles. En ese escenario y en atención también a la transparencia de nuestro trabajo, mi persona conmina a la población y les indica que vamos a proceder a hacer una verificación y una requisa de todo el personal en aras de un trabajo de transparencia. Es así que nos ponemos en una fila, siendo la primera requisada mi persona. Al no encontrar nada, se procede a requisar a los otros efectivos del ejército peruano, donde en un inicio se encuentra a un cabo del ejército, a quien se le encuentra pues con dinero en efectivo, el cual la población indicaba que se trataba de 2.500 soles, la cual, como ustedes ven, por la amenaza, por la situación caótica que hemos vivido el día de ayer, por la falta ya de principio de autoridad en esa zona, no hemos podido hacer mayor acta. Ustedes lo pueden ver en el video. Es una población que yo no podría decir población, lo digo directamente y enfáticamente, que todos ellos son mineros ilegales, porque en ese lugar no existen predios agrícolas, no existe concesiones mineras, es una zona no permitida y es un área, una zona de amortiguamiento que justamente corresponde a la Reserva Nacional de Tambopata. Entonces, estos mineros ilegales, inclusive puedo afirmar que inclusive son integrantes de organizaciones criminales, han amenazado contra mi persona, indicando que inclusive días más antes habíamos golpeado en otras zonas para inutilizando pues sus motores y
de alguna manera complicando o obstruyendo las labores de minería ilegal que en ese lugar realizaban. ¿De inmediato procede a la detención de los militares? ¿Cómo se...? En aras, entiéndase que la Fiscalía, las competencias de la Fiscalía en materia ambiental es justamente la investigación de los delitos ambientales. Por las circunstancias, por el escenario en el que nos encontrábamos, lo único que mi persona fue, al encontrar con el dinero a este efectivo del ejército, se indicó que se iban a proseguir con las acciones correspondientes. En este caso, al ni siquiera encontrarnos respaldados del personal policial, quienes de repente al haber visto este escenario de zozobra, lo que correspondía era venir a brindarnos la seguridad, lo cual no ha sucedido el día de ayer. Les indico a la población que se iba a proceder con realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Eso es lo que se indicó. Posterior a ello, volvimos a proseguir con la replegada, es decir, hacia la base del 108. No obstante, nuevamente una segunda persona de sexo masculino increpó, indicando que otro efectivo del ejército también había recibido una suma dineraria, que en este caso sería también los 2.500 soles. Nuevamente se procede a hacer la requisa, donde en un primer momento no se le encontró nada. Posterior a ello, una tercera persona de sexo femenino también indica que se le había dado un monto dinerario a una tercera persona, y al hacerle la requisa primigenia no se le encuentra nada. Volvemos a realizar la retirada. Es ahí donde la población, aún más enardecida, indica que nadie iba a salir de ahí hasta que se devuelva o se esclarezca esta situación. Es ahí donde mi persona les conmina a estos dos efectivos del ejército peruano a que si ellos habían recibido alguna ventaja, lo que tenían que hacer es pues esclarecer estos hechos e indicar dónde habían guardado o ocultado este monto dinerario, ¿no? Entonces, esos son más o menos los hechos y claramente se puede ver en el video. ¿Y es ese momento del video? ¿Es justamente ese último? Justamente cuando nosotros llegamos a la zona donde estos dos efectivos del ejército peruano habían escondido esa cantidad de dinero cubiertos en bolsas de plástico. Mi persona no lo pudo contar porque ustedes han visto que la población prácticamente nos lincha, nos quitó de la mano. O sea, no ha sido posible ejercer siquiera o levantar un acta, pese a que en el video ustedes lo pueden observar que yo le conmino a la señora y le indico cuál era el procedimiento para este caso, ¿no? Es más, en el video también se hace alusión a que ninguna autoridad, ya sea personal fiscal, personal militar, ni personal policial u otra que coadyuve o que apoya esas labores de interdicción, pueda recibir ninguna ventaja, ningún donativo, ningún monto dinerario, ¿no? Ya que únicamente nuestras funciones obedecían a las competencias que nosotros realizamos, es decir, a activar el decreto legislativo 1100, ya sea en la destrucción, incautación y en algunos casos, cuando existe flagrancia, la detención de personas, ¿no? Tengo dos preguntas. ¿A qué hora empezó el operativo de interdicción y a qué hora más o menos terminó todo este proceso? Ya, el operativo de interdicción más o menos empezó a las 5:30 de la mañana, habríamos... ¿De la noche del 31 al 1? No, de las 5:30 de la mañana de ayer. 5:30 de la mañana. O sea, del domingo. Del domingo, ayer. ¿Y a qué hora más o menos? Aproximadamente a las, entiendo, de 9 a 9:20, ¿no? ¿Cuándo llega la policía? La policía llega una vez que ya, cuando ya se había encontrado todo ese escenario. La población seguía cuestionando la presencia de la fiscalía, indicando que a quien querían ejecutar era a mi persona, básicamente con palabras textuales: que me cuide, que ya me habían identificado y que en cualquier momento pues iba a sufrir algún ataque en contra de mi integridad. Es ahí donde en un aproximado de 20 minutos después llega la policía. ¿Cuál es la situación de las personas, de esos tres militares?
De los 3 que están militares, ¿se les ha detenido, doctor? ¿Cómo es su situación, o doctora? En este momento están detenidos. Como están detenidos, la Fiscalía Anticorrupción está con las diligencias, ¿no? Declaraciones, seguramente visualización de los videos, si es que han recogido, y todas las evidencias que se haya podido recibir, ¿no? Las declaraciones testimoniales de todos los que han visto, seguro están citando a las personas involucradas, a los ciudadanos y todo lo demás. En esa tarea se encuentra en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción. Seguramente datos al menos generales. ¿Cuántas personas estaban participando del operativo? Su persona, la fiscal Coaquira, ¿cuántos policías, cuánto personal del ejército más o menos ha participado de este operativo el pasado domingo? Si es que por lo menos a grandes rasgos. Bien, el personal, en cuanto al personal del ejército, ha participado en un total de 10 efectivos de personal del ejército, y en el caso de la policía, han participado 4 efectivos del personal de la división de DICOMIN, han participado 8 efectivos del personal de DINOES, y el resto, que no puedo precisar, del personal de DIRMEAN, ¿no? Un aproximado más o menos de 22 a 23 efectivos. Y entiendo que han salido de la base del 108, todos integrantes de la base del 108. ¿En qué momento regresan ustedes a Puerto Maldonado después de recibir estos alegatos de la población, estas amenazas, etcétera? ¿Cómo hacen para llegar después a Puerto Maldonado, después de que ingresa también la policía a atender el momento? Bien, nosotros nos hemos retornado a la ciudad de Puerto Maldonado. Aproximadamente nos hemos replegado a la base 108, donde en un primer momento, pues, en afueras de la base había población, había gente que de alguna manera quería amenazar contra la integridad de la base, ¿no? Motivo por el cual, para resguardar también nuestra integridad, nos hemos permanecido por un espacio de 4 a 5 horas saliendo de la base con dirección a Puerto Maldonado en un aproximado de 3 a 3 y media de la tarde. ¿Se ha logrado interdictar alguna de las maquinarias que se estaban...? Entiendo que por labores de inteligencia se llega a un punto, el punto estratégico, con la policía y con la fiscalía, la policía y el ejército. ¿Se ha llegado a hacer la labor de interdicción? Justamente por los hechos que se suscitan, y ustedes verán, conforme al decreto legislativo 1100, quienes hacen las acciones, la acción de destrucción, propiamente el armado de los explosivos en estos objetos del delito, es la Policía Nacional del Perú. El día de ayer no se ha hecho ninguna de estas acciones de interdicción. Entiendo que hay por lo menos algún tipo de registro de las personas que supuestamente habrían dado la coima o el aporte dinerario, o digo de las personas que habrían dado ese dinero. Sí, como ustedes lo pueden advertir en el video, se notan algunas personas. Yo puedo identificar plenamente, y en mi condición ahora de denunciante y testigo, puedo identificar a las personas que han sindicado la entrega de estos montos dinerarios a los efectivos del Ejército de Perú. Para aquellos que, como en el vídeo aparece, ¿no?, una acusación directa también, no solo a la policía, o no solo al ejército, perdón, sino a la fiscalía, ¿qué razón aduce usted para decirles a la ciudadanía y a los que nos están viendo y escuchando lo que ha hecho usted, ¿no? Si tiene alguna aclaración que hacer a esa afirmación que se hace en el vídeo? Claro, en principio debo decir que mi principal función y mi principal carta de presentación de trabajo son los resultados que yo tengo en la Fiscalía en materia ambiental. Yo vengo trabajando en este distrito fiscal hace más de 8 años. La labor que he cumplido en todos los operativos, inclusive con felicitación de la Presidencia del Consejo de Ministros, y en operativos resaltantes,
siempre han sido con carácter deficiente y efectivo. En esa línea, lo que debo indicar es mi rotundo rechazo a este tipo de publicaciones erróneas, publicaciones que más allá de desmerecer el trabajo de los fiscales ambientales, desmerecen hoy la labor de una fiscal ambiental mujer que trabaja el día a día en campo y que lucha contra estas mafias ilegales y que no tiene miedo, no tiene temor de decir que va a seguir trabajando sin temor a ninguna represalia, ni contra su integridad física, ni contra su integridad personal, ni contra su integridad profesional, porque aún puedo brindar y dar la cara de que existen personas honestas y comprometidas con este trabajo, más aún si dentro de mi carta profesional a la fecha me considero un especialista en el tema de derecho ambiental y delitos ambientales, no solamente porque yo lo digo, sino porque me respalda los grados académicos que a la fecha tengo. Muchas gracias. Doctor, ¿habrá alguna reunión con la policía, con el ejército para los siguientes operativos de interdicción? Por supuesto, nosotros vamos a convocar más adelante una reunión para que este tipo de interdicciones y este tipo de acciones no vuelva a repetirse en esta labor que nos ha encomendado el país. Doctor, el hecho de que no haya habido más que detenidos de una parte, ¿no? La parte del ejército, y no así de la otra parte, y también no sé si se ha logrado incautar el dinero o no sé si se ha logrado incautar o si se lo ha quedado la gente que estaba allí. Esto pone en peligro la investigación, lo que es el proceso que se vaya a seguir a continuación. Lo digo porque evidentemente no hay detenidos de la parte supuesta comeante. De hecho, se está complicando la situación y en este tipo de situaciones que ocurren, así como ha narrado la señorita fiscal, de hecho va a ser un poco difícil la investigación, porque cuando la población está exacerbada, no te deja desarrollar, no te deja hacer las cosas. Como han podido advertir, el dinero, por ejemplo, no ha sido incautado. ¿Por qué? Porque la población se lo ha llevado. Por lo tanto, no se ha contado, no se ha incautado. Me imagino el celular tampoco, porque la población, o sea, ese TikTok que está dando vueltas en las redes sociales es uno de los pobladores que habrá filmado y lo ha producido y lo ha colgado. Pero la investigación que va a desarrollarse en la Fiscalía Anticorrupción y la policía a través de la DIRCOCOR que se viene desarrollando, allí se va a establecer más o menos cómo han ocurrido estos hechos y qué es lo que vamos a tener más adelante, ¿no? Para poder tomar decisiones jurídicas que lleven a lo que la justicia busca. Claro, esto es un hecho muy lamentable que ha sucedido ayer. De aquí en adelante, ¿qué? ¿A qué me refiero? No da la sensación de que esté fortalecida el operativo lo suficiente como para poder hacer quizá interdicciones de forma adecuada, porque las pruebas son que ha habido una separación, entre comillas, entre la policía y el ejército. Evidentemente los lugares son inhóspitos, ¿no? Pero todo esto necesita más recursos y también necesita una acción mucho más coordinada. Entiendo que hacer una operación, un operativo descoordinado puede poner incluso en riesgo la vida de la gente que participa en el mismo operativo. Ustedes van a exigir al Estado que haga lo posible para poder hacer prevalecer, ¿no? Claro, de hecho nosotros vamos a informar, ya se está informando ya la Coordinación Nacional de la Fiscalía Ambiental, así como también a la Fiscalía de la Nación, vamos a informar de qué carencias tenemos, no obstante que ya lo saben, ¿no? Pero no está de más reiterar lo que viene aconteciendo por las precariedades que el Ministerio Público viene aconteciendo en estos últimos tiempos en relación a la logística, en relación al personal y todo lo demás. La primera, ha dicho precariedades en plural. Si usted me dijera una urgente, la más urgente, ¿cuál sería?
por ejemplo, en el tema de la morgue, ¿no? Que no tenemos hasta ahora y está en la espera del presupuesto. Medios logísticos, recursos humanos. Y de parte de la policía y del ejército, aunque no le compete a ustedes, pero los operativos son conjuntos, con lo cual tiene que haber un equilibrio, tiene que haber toda una operación conjunta. También están reclamando que haya más personal o mayor logística. De hecho, yo también conocemos su situación, ¿no? Que vienen sopesando los de la Policía Nacional y los del Ejército, no obstante que tienen personal, pero parece que les falta también medios logísticos, sobre todo la Policía Nacional, ¿no? Más que el Ejército. Ya, pues muchísimas gracias por la entrevista, fiscal Cuáquira, doctor Pacompía. Bueno, pues estaremos atentos al desarrollo de las investigaciones y a ver cómo se procede, y también muy atentos a todo lo que tiene que ver con el operativo, macro operativo que desarrolla también el despacho de la Fiscalía de Medio Ambiente, en este caso en las interdicciones sobre minería ilegal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.